Bueno, en este video vamos a mostrar los cálculos reales en un motor asíncrono del tipo trifásico jaula de ardilla común. Recuerdo que este tipo de motor es el más usual. Vamos a conectar una línea trifásica con un arranque a tensión plena para calcular lo que se tenga que calcular en base a elegir las protecciones, el calibre del conductor, etcétera, todo eso. Entonces, lo que vamos a ver es esto, sí que tenemos aquí. Es nuestros datos o placa del motor, voltaje 230 a 460, frecuencia de 60, velocidad, HP que es la potencia de salida, 40 HP, amperios, son las corrientes que demanda, ahora que está construida la máquina. La norma NEMA de la eficiencia me da 0.936. Les recuerdo que la norma NEMA es la norma oficial para la construcción de los motores eléctricos. El código de arranque es el G y la nominal factor de potencia me da de 0.827. Con estos datos vamos a ser capaces de calcular todo en base a la siguiente máquina, que es esta. Entonces primero vamos con la potencia. Voy a ponerlo aquí. Potencias. Vamos a ponerlo ahí. Potencias. ¿Qué tengo en mi motor? Tengo una potencia de salida. Voy a ponerlo P out. En inglés lo vamos a poner. ¿Qué sería de 40 HP? Ok, entonces 40 HP es capaz de transportar o de transformar esta máquina en potencia mecánica de salida. Ahora esos 40 HP, lo primero que hay que hacer es transformarlos a lo que son watts eléctricos. Okay, HP. Entonces cabe mencionar o cabe recordar que un HP va a ser igual a 746 watts aproximadamente. Por lo tanto, con una regla simple de 3 podemos deducirlo. Si tengo 40 HP, ¿cuántos watts tendré? Una simple multiplicación me va a decir exactamente cuánta es la potencia. 746 por 40 en regla de 3. Me queda de 29.84 kilowatts, casi 30 kilowatts. Entonces mi potencia de salida es de 29.84 kilowatts. Ahí está. Ahora, esta es la potencia mecánica de salida, ¿sí? Es decir, la potencia de salida. Aquí está, se ejerce en la flecha del motor o en el rotor. Luego, lo importante de aquí es que toda máquina eléctrica, recordemos, ¿sí?, que tiene una pérdida interna debido a la eficiencia. Es decir, la máquina tiene dos potencias. Una que es la que demanda la potencia eléctrica de entrada, y la que es capaz de transformar en potencia mecánica. Debido a la transformación hay ciertas pérdidas dentro de la máquina, pérdidas por estéresis, por el cobre, por efecto Joule, etc. De tal manera que hay una relación, que es la eficiencia, denominada con esta letra, es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Por lo tanto, yo tengo todos los datos de eficiencia, que aquí está, 0.936, y la potencia de salida. Lo que quiero encontrar es la potencia de entrada. Despejando la fórmula me quedaría potencia eléctrica de salida sobre la eficiencia. Y lo que tenemos sería potencia eléctrica de salida, que son 29.84 kilowatts, sobre la eficiencia, en donde tenemos 0.936. Les recuerdo que la eficiencia, mientras más cercana a 1 sea, es mucho mejor. Entonces sería 0.936. Obviamente ninguna máquina es tan eficiente. Por lo tanto me queda 31.88. Sería mi potencia eléctrica de entrada, sería igual a 31.88 kilowatts, que es lo que me va a servir para el siguiente cálculo. Entonces, primero con las potencias, tenemos dos potencias y realizamos dos cálculos. ¿Para qué me sirve esta potencia? Para saber cuánta energía eléctrica demanda la máquina en las líneas, cuánta es necesaria para poder funcionar. Ahora vamos a pasar al siguiente cálculo. El siguiente cálculo es de corriente. Corriente de línea. ¿Cuánta corriente de línea requiere la máquina para poder funcionar? Entonces, la fórmula de la potencia, en este caso potencia
potencia vamos a empezar con monofásica, ¿sí? Me requiere a lo que es, en este caso vamos a poner trifásica más rápido. La fórmula viene siendo raíz de 3 por corriente de línea, por voltaje de línea, por factor de potencia. Lo único que me falta aquí es despejar la corriente de línea. Me quedaría potencia trifásica sobre todos los datos. Raíz de 3 B sub L por Fp. Entonces, ¿a qué sería igual? Potencia trifásica, lo tengo aquí, es la de entrada, porque ya estoy del lado del sistema eléctrico. 31.8 kilowatts, raíz de 3, voltaje, en este caso tengo dos valores de voltaje. La máquina va a depender en qué conexión se encuentre, si se va a encontrar dentro de la máquina las bobinas en estrella o en delta. En caso de que sean en estrella, será a utilizar la tensión más pequeña, y en caso de que sea en delta, utilizará la tensión más grande. Vamos a suponer que lo tenemos en estrella para nosotros. O bueno, vamos a variarlo, vamos a delta. Delta, entonces utilizo el valor nominal que va a estar conectado a mi máquina, que es 460, por el FP, que es todo esto, .827. Y vamos a empezar a hacer esos cálculos. Sería raíz de 3 por 460 por .827. Me da eso, y luego el inverso de eso, y dividido 31.88 entre lo que está la multiplicación de abajo. Me sale de 48.38 amperios, parece ser. Si mi cálculo no falló, me tiene que dar 48.3 amperios. Con un solo dígito me basta. Entonces, de esta manera tengo la corriente de línea. ¿Para qué me va a servir esta corriente? Esta corriente es la nominal. Una vez que la máquina arranca, ¿sí? Esa es la corriente nominal que va a estar circulando, ¿okay? Entonces, esa corriente es muy importante. Es la de línea. Ahora, lo que viene es que obviamente una máquina eléctrica, hay que recordar que cuando arranca, ¿sí? La corriente tiene un disparo de esta forma, ¿sí? Cuando arranca tiene esto y luego se estabiliza su valor normal. Este es el valor normal, valor nominal. Sin embargo, aquí hay una corriente, un pico de arranque que hay que calcular. La corriente de arranque depende de la norma NEMA. Se va a multiplicar la línea, la corriente de la línea nominal, por el código de la norma NEMA. En este caso, el código de mi máquina es G. Entonces, si yo voy a cualquier ubicación de la norma NEMA, tengo que buscar el código de factor de multiplicación de la corriente de arranque. El código, si no mal recuerdo, en norma G es de 5.6 a 6. Elegimos el 5.6. Y lo que tengo como corriente de arranque serían 48.3 amperios por 5.6. Y eso me daría la real corriente de arranque de mi circuito. Lo cual me daría 270.9. 270.9 amperios. Una corriente de arranque muy grande, excesivamente grande, ya que es una máquina, digamos, muy robusta para el tipo de potencia que está ejerciendo. Entonces, ahí tengo estos cálculos, ya calculé potencias, ya calculé las corrientes. Voy con lo siguiente. Vamos a borrar esta parte. Estos cálculos, les recuerdo, son cálculos reales de una máquina eléctrica. ¿Sí? Ya al momento de montar en instalaciones eléctricas es muy importante este tipo de cálculos porque nos permite calcular o establecer en base a una tabla cuál va a ser, digamos, el calibre mínimo del conductor para que no se caliente y cuál va a ser la protección adecuada. Ahora ya calculé una potencia, me falta simplemente calcular cuánta potencia, digamos, reactiva necesita la máquina, en este caso potencia Q. La fórmula utilizando el triángulo de potencias sería la potencia activa por la tangente de teta. ¿Okay? Entonces, Q sería la potencia activa. La potencia activa es el cálculo anterior, que sería casi de, ¿qué me dio? 31.80 y algo, 85, 88 kilowatts. Si es potencia eléctrica de entrada, por la tangente del ángulo. Para el ángulo, teta, ¿sí? Hay que recordar que el coseno de teta
o el coseno de phi o de teta, como lo quieran llamar, es el factor de potencia. Por lo tanto, si despejo, me quedaría coseno a la inversa de este valor, 0.827. Y con esto obtengo mi ángulo. Entonces vamos a hacerlo, 0.827. A esto le hay que aplicarle el coseno a la menos 1, el coseno inverso, y me sale un ángulo de 34.2 grados. 34.2 grados, que es el que voy a poner aquí. Tangente de 34.2 grados. Ahí está. Entonces, aplicamos la fórmula, me queda que es la tangente de esta cantidad de ángulo multiplicado por 31.88 kilowatts. Y eso me da 21.67 kilovolt ampere reactivos, ya que se trata de una potencia reactiva. Recordar, la potencia activa, que es P, esta que está aquí, que utilizamos este cálculo, es la potencia eléctrica que necesita para funcionar. Esta potencia se transforma en una potencia mecánica de salida que es de 40 HP, que también logramos transformar en kilowatts. Hay unas pérdidas, siempre la potencia de entrada va a ser mayor a la potencia de salida debido a las pérdidas que se encuentran dentro de la máquina. El factor de potencia es el dígito que me indica cuál es la tasa de utilización de mi máquina, qué tan eficiente es en términos de energía eléctrica es mi máquina, tasa de utilización de la red. La potencia reactiva es una potencia que a veces es necesaria calcular para dimensionar el sistema de transformador, por ejemplo, el transformador que debe de requerir cierta potencia de la máquina para poder funcionar. El transformador se maneja en kilovolts ampere. Entonces, hay que recordar que los kilovolts ampere se conforman por los bars, los kilobars y los kilowatts. Entonces, esta potencia Q es la necesaria para que el circuito magnético interno de la máquina funcione óptimamente. Finalmente también calculamos en el paso 2 las corrientes. Dos corrientes siempre hay que tener en cuenta. La corriente nominal del motor, ¿sí?, que es la corriente más baja. ¿Por qué? Porque ya una vez que se da el arranque se estabiliza y esa es la corriente que yo tengo todo el tiempo. Sin embargo, la corriente de arranque se estima que llega entre los 3 y hasta los 10 segundos muchas veces en las máquinas. Entonces esa corriente de arranque hay que preverla, es importante, es la corriente más grande de la máquina. Calculamos dos tipos de corrientes. Estos serían los cálculos para un motor del tipo asíncrono trifásico, cálculos reales que veremos en un tema o en lo que sería un curso más avanzado como lo que podría ser instalaciones eléctricas. Ahí sí podríamos aplicar estos temas, ir a tablas de cualquier constructor, ir a protecciones eléctricas y elegir las protecciones que van en base a esto. A continuación lo que veremos será un ejemplo rápido de cómo podemos dibujar los diagramas eléctricos de este tipo de motor.